Hay nombres que trascienden el deporte, personas que no solo entrenaron campeones, sino que los formaron. Uno de esos nombres es Abdulmanap Nurmagomedov. Durante años, su influencia moldeó a toda una generación de luchadores provenientes de Dagestán. Su trabajo no fue solo físico, fue cultural, porque para Abdulmanap, un peleador no era el resultado de la fuerza, sino del carácter. Su método cambió el rumbo del deporte, y su legado, aún hoy, continúa marcando la identidad de algunos de los atletas más dominantes del planeta. Abdulmanap Nurmagomedov nació el 10 de diciembre de 1962, en Sildi, un pequeño pueblo montañoso del Cáucaso, en la entonces República Socialista Soviética de Dagestán. La vida allí era dura, marcada por la pobreza y las condiciones extremas del clima. En esas montañas, el esfuerzo no era una opción, era una forma de vida. Su padre, un veterano del ejército soviético y luchador amateur, le enseñó desde niño que la verdadera fortaleza no se medía por la fuerza, sino por la capacidad de resistir. Dagestán no era una tierra de comodidades, era una región donde la lucha formaba parte de la cultura, casi una religión. En cada aldea había un espacio para entrenar, un tatami improvisado, un grupo de jóvenes aprendiendo a caer y levantarse. Ahí, el combate no era espectáculo, era tradición, y Abdulmanap lo comprendió desde muy joven. A los 10 años comenzó a practicar lucha libre. En la escuela local destacaba no solo por su fuerza, sino por su disciplina. Cuando cumplió los 18, fue reclutado por el ejército soviético. Durante su servicio militar, tuvo la oportunidad de entrenar con algunos de los mejores técnicos del país, incluyendo al reconocido entrenador Piotr Butirin, quien lo introdujo al sambo y al judo. Aquel periodo moldeó su visión del combate y la enseñanza. El ejército le mostró el valor de la organización, la paciencia y la obediencia, elementos que más tarde convertiría en la base de su filosofía como entrenador. Tras finalizar su servicio, cursó estudios de contabilidad y economía, pero su destino no estaba en los números, sino en los tatamis. En 1987 participó en competencias nacionales y europeas, logrando títulos en sambo y judo representando al equipo soviético. En esos años, viajó con el equipo militar de la URSS por distintas repúblicas, entrenando a soldados que más tarde serían enviados a Afganistán. Su fama como instructor creció rápidamente, no solo por sus resultados, sino por su forma meticulosa de observar, corregir y formar carácter. En 1992, con la caída de la Unión Soviética, Abdulmanap regresó a Dagestán. La situación era crítica, el desempleo, la pobreza y los conflictos internos habían sumido a la región en una etapa difícil. Muchos jóvenes buscaban salida en caminos peligrosos, las calles, la violencia o el extremismo. Abdulmanap decidió actuar. En su propia casa, en el pequeño pueblo de Kirobaul, instaló un tatami improvisado y fundó su primer gimnasio. El objetivo era simple pero poderoso: alejar a los jóvenes del caos y enseñarles disciplina, respeto y propósito a través del deporte. El lugar no tenía recursos ni lujo alguno. Las paredes eran de cemento desnudo, el suelo estaba cubierto por colchonetas desgastadas y el aire olía a sudor y determinación. Pero allí se estaba forjando algo mucho más grande que campeones. Desde el amanecer, los entrenamientos empezaban con carreras cuesta arriba, flexiones bajo la nieve y horas de práctica de derribos y agarres. Abdulmanap no entrenaba cuerpos, entrenaba mentes. Primero se forma al hombre, decía, después al luchador. Su método no buscaba destruir, sino construir. Usaba la dureza como herramienta educativa, no como castigo. Quería que sus alumnos aprendieran a controlar el miedo, el dolor y el orgullo. Para él, un combate era una metáfora de la vida. Nadie gana todas las batallas, pero los que nunca se rinden siempre permanecen en pie. En su escuela, la humildad era sagrada. El que llegaba tarde repetía el entrenamiento desde el principio. El que ganaba un torneo limpiaba el tatami antes de irse, y el que perdía debía analizar en silencio qué había fallado. No había gritos ni humillaciones, solo lecciones. Entre sus primeros alumnos estuvo su propio hijo, Khabib Nurmagomedov. Abdulmanap lo entrenó desde niño, con un rigor
que pocos podrían soportar: correr por la montaña antes del amanecer, nadar en agua helada, practicar derribos cientos de veces. El entrenamiento era físico, pero sobre todo mental. ¿Estás cansado?, le decía. Entonces ahora empieza el entrenamiento. Khabib creció bajo esa disciplina férrea, aprendiendo que el éxito no se perseguía, se trabajaba. Para Abdulmanap, la fama o el dinero eran distracciones. Su objetivo no era crear una estrella, sino un hombre íntegro, uno que pudiera resistir la presión, el dolor y la tentación sin perder su centro. Con el paso del tiempo, aquel pequeño gimnasio en Quirobaul se transformó en un centro de referencia. Llegaban jóvenes de toda la región, muchos sin dinero ni ropa adecuada, buscando una oportunidad. Abdulmanap los aceptaba, pero con una condición: debían comprometerse con la disciplina total. No solo entrenaban combate, también estudiaban, ayudaban a mantener el gimnasio y debían comportarse con respeto fuera del tatami. Su objetivo era formar individuos útiles a la sociedad, no solo atletas. A comienzos de los 2000, sus métodos empezaron a dar resultados. Bajo su dirección, Dagestán se convirtió en una potencia en sambo, con más de 18 campeones mundiales formados bajo su supervisión. Entre ellos estaban nombres como Rasul Magomedov, Abbas Gatsimagomedov, Magomed Khan Magomedov y muchos otros que más tarde servirían de inspiración para nuevas generaciones. Pero Abdulmanap no se detuvo allí. Vio el auge de las artes marciales mixtas y comprendió que era el siguiente paso. Aprovechando su conocimiento en lucha, judo y sambo, comenzó a adaptar sus métodos al nuevo deporte. Formó peleadores que dominaron tanto en Rusia como en las ligas internacionales: Rustam Khabilov, Islam Makhachev, Zubaira Tukhugov, Umar Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov y, por supuesto, su hijo Khabib. En 2012, Khabib debutó en la UFC, el mayor escenario del mundo. Detrás de cada derribo y cada control había años de trabajo, de madrugadas y sacrificios. El mundo descubrió el estilo Dagestán, pero quienes conocían la historia sabían que en realidad era el estilo Abdulmanap. En 2018 llegó uno de los momentos más icónicos en la historia de las MMA: Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor, una pelea cargada de tensión, cultura y orgullo. Mientras McGregor usaba las palabras, Khabib respondía con silencio. Cuando el combate comenzó, la diferencia de filosofía se hizo evidente. Khabib controló cada minuto, llevó a su oponente al suelo una y otra vez, lo dominó con calma, precisión y una frialdad que solo podía venir de años de entrenamiento mental. En el cuarto asalto, lo sometió. Fue más que una victoria deportiva, fue la demostración de que el método de Abdulmanap, basado en la paciencia, la fe y el control, era invencible. All my team here without my father. This everything because of my father. Alhamdulillah, thank you so much, father. Desde Dagestán, Abdulmanap observaba en silencio. No celebró, no gritó. Sabía que la victoria de su hijo era solo una consecuencia de algo más profundo, una vida dedicada a la disciplina. A pesar de la fama, Abdulmanap nunca abandonó su pueblo. Seguía entrenando en el mismo gimnasio, con las mismas colchonetas viejas, rodeado de jóvenes que soñaban con seguir los pasos de Khabib. No buscaba reconocimiento. Su satisfacción estaba en ver a sus alumnos convertirse en hombres de bien. En 2020, una enfermedad lo obligó a alejarse del tatami. Fue hospitalizado por complicaciones derivadas del COVID-19. El 3 de julio de ese año, el mundo del deporte recibió la noticia de su fallecimiento. Tenía 57 años. Su muerte dejó un vacío inmenso, pero su legado ya era inmortal. Khabib, devastado, decidió cumplir la promesa que le hizo: retirarse invicto, con 29 victorias y ninguna derrota. She don't wanna go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Islam Makhachev tomó el relevo, convirtiéndose en campeón mundial años después. Y cada vez que un luchador dagestaní entra al octágono, lo hace siguiendo la enseñanza de Abdulmanap: rezar, mantener la calma y respetar. Hoy, el nombre de Abdulmanap Nurmagomedov no es solo parte de la historia de las MMA, es un símbolo. Su influencia se siente en cada gimnasio de Dagestán,
en cada niño que aprende a caer y levantarse, en cada padre que enseña a su hijo que la fe y la disciplina son más importantes que la fuerza. Su enseñanza trasciende los límites del deporte, porque para él la victoria no era el fin, era el reflejo de una vida vivida con propósito. Decía que un verdadero campeón no se define por sus títulos, sino por su capacidad de mirar atrás sin arrepentimientos. Abdulmanap Nurmagomedov fue más que un entrenador, fue un arquitecto de almas, el hombre que enseñó que, antes de levantar los puños, hay que aprender a levantar el espíritu.